En este día jugaremos con patrones y figuras. ¿Qué son exactamente los patrones? Básicamente son una sucesión de elementos que se construyen siguiendo una cierta regla. Esta regla puede ser de repetición o recurrencia. Ahora bien, empezaremos con esta sucesión, la cual empieza por cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo y cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente? Si sabemos que la repetición o sucesión va siempre de cuadrado y rectángulo, el último término sería un cuadrado. Ahora lo haremos un poco más difícil. Tenemos un cuadrado, rectángulo, triángulo, cuadrado, rectángulo y triángulo. ¿Cuál sería el siguiente? Si ya sabemos que la sucesión va de cuadrado, rectángulo y triángulo. Pues bien, el siguiente sería otro cuadrado. Ahora bien, ahora lo haremos aún más difícil. Tenemos en la sucesión cuadrado, cuadrado, rectángulo, rectángulo, triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Será un triángulo? Claro que no. Seguiría otro rectángulo. Porque sabemos que siempre va en figuras de dos cuadrados, dos rectángulos y dos triángulos. Por ende, el siguiente siempre sería dos cuadrados, dos rectángulos y por último dos triángulos. Bienvenidos. El tema de este día es patrones numéricos. Para ello, tenemos que saber que cuando nos dan una secuencia de figuras o números, nos interesa plantear la expresión general, que representa el patrón numérico para poder calcular cualquier figura o número de la secuencia. Tenemos una secuencia de 4 figuras, en la cual jugaremos con cuadrados. En la figura 1, un cuadrado. En la figura 2, 3. En la figura 3, 5. Y en la figura 4 tenemos 7. ¿Cuántos hay en la figura n o en un determinado número? Ahora bien, para ello vamos a emplear un método conocido como resta sucesiva, en la cual restamos 3 menos 1. Al mayor le restamos el menor. 3 menos 1 nos da igual a 2. 5 menos 3 nos da igual a 2. Y 7 menos 5 nos da igual a 2. A lo cual nos damos cuenta que todas las restas sucesivas terminan en 2. Por lo tanto, la expresión debe contener 2 por n. N representa el número de la figura y la expresión nos dirá cuántos cuadrados hay. Entonces, sabiendo que que 2 significa la resta sucesiva, n significa el número de fila. Entonces, 2 por 1 igual a 2. Ahora les voy a enseñar el material para primer ciclo. Para primer ciclo lo hemos llamado moviendo y juntando objetos. En este caso serían imágenes de fruta. Entonces, le podríamos poner a los niños, como los niños no van a saber de una incógnita desde el inicio. Entonces, podríamos como ir jugando y dejando una casilla como sumas y restas y dejando una casilla sola para que los niños tengan la duda de qué tenemos que encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos ponerles un ejemplo, a ellos se les facilita mejor con nombres conocidos y con cosas que ellos ven a diario. Entonces, o por lo menos en su entorno, que conocen. Entonces, nosotros hemos planteado un ejemplo que dice, Pedrito tenía 3 mangos. Aquí están los 3 mangos de Pedrito. Aquí. Y María le regaló una cantidad de mangos. Le regaló otros mangos. En total, más
lo que no conocemos porque no sabemos cuánto le regaló María. Entonces, pero en total, Pedrito tiene 5 mangos. 1, 2, 3, 4, 5 mangos. Pedrito tiene 5 mangos. Entonces, Pedrito quiere saber cuántos mangos le regaló María. Entonces, es una suma sencilla para nosotros, pero para los niños es un problema bastante complicado. Entonces, lo que podríamos hacer es no enseñárselos de un solo, sino decirle que vaya sacando objetos del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, tiene un mango aquí, puede poner un mango aquí a la par. Tiene otro mango. Ya no tiene mangos de este lado, pero de este lado le quedaron 2. Entonces, aquí están los mangos que Pedrito tenía, que son los mismos que estaban en el resultado, pero en el resultado le sobraron 2 mangos. Entonces, María le regaló 2 mangos. Entonces, el ejercicio queda resuelto cuando juntando objetos, porque hay que irlos juntando para ver cuántos teníamos y cuántos nos quedaron. Entonces, en este caso nos quedaron 2. Y esto nosotros con ayuda de nosotros los niños, pues le volvemos a poner las figuras aquí para que ellos terminen de completar el ejercicio. Entonces, ¿cuántos mangos le regaló María a Pedrito? 2. Y así quedaría resuelto. Le pueden enseñar, también sería bueno que nosotros les enseñáramos que la casilla no siempre va a estar de este lado. A veces puede estar aquí o a veces puede estar allá. Entonces, lo vamos a hacer así. Con los mismos nombres de Pedrito y María. Pero lo podríamos hacer con diferentes, en este caso con diferentes frutas. Podríamos decirle que María tiene una cantidad de manzanas. Entonces la casilla ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí. María tiene una cantidad de manzanas y Pedrito le regaló 2. Pero en total, Pedrito tiene 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas tenía María antes de que Pedrito le regalara 2? Entonces, hacemos lo mismo, juntamos objetos. Hasta que no nos quede lo que conocemos. Entonces aquí le podríamos hacer unas preguntas a los niños. ¿Cuántas manzanas le regaló Pedrito a María? Y ellos van a responder 2. ¿Cuántas manzanas tiene María en total? 4. ¿Cuántas manzanas le regaló María? Y aquí, ¿qué no sabemos? Entonces eso es lo que queremos encontrar. El rectángulo es para que los niños no se pierdan en saber cuál es su incógnito. Entonces, aquí están los elementos que ya conocíamos. ¿Y cuántos nos quedaron? 2. Entonces, María, antes de que Pedrito les regalara manzanas, tenía 2 manzanas. Y así también lo podremos hacer con que el rectángulo quede en el resultado, para que hagan una suma. Entonces, estas serían nuestras propuestas para la identificación de incógnita. En este video les voy a hablar acerca de la identificación de incógnita, el material de apoyo que nosotros material didáctico que nosotros como grupo hemos propuesto. Nosotros, los materiales que hemos utilizado son papel, hojas de papel, plumones, también hemos utilizado foamy para hacer las figuras que vamos a utilizar y también hemos utilizado impresiones de imágenes, en este caso de frutas.
pero también se puede hacer con tapones, se puede hacer con material reciclable, como con tapones de botellas. También se puede hacer con las mismas botellas que sean de diferente tamaño, de diferente forma. Los tapones de colores, diferentes colores. También se pueden utilizar cartón para no hacerlo en foamy, se puede utilizar cartón y ponerles un tipo de color, si no, solo el cartón. Se pueden utilizar varios materiales. Entonces, el primer material didáctico que nosotros proponemos le hemos llamado equilibrio de balanza. En este caso, vamos a suponer que estas son tres balanzas, que dos de ellas van a estar equilibradas, pero a una le va a faltar, de un lado le va a faltar un objeto para que la balanza quede bien equilibrada. Entonces solo va a tener uno y tiene que ser un objeto diferente al que ya está, para que los alumnos puedan resolverlo. Le voy a explicar un ejemplo. En la primera balanza tendríamos en este caso no importa el color de los círculos, solo lo que importa es la figura, los triángulos y los círculos. En la segunda balanza, esta sería la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. En la segunda balanza vamos a tener y en la última balanza, que sería la que los alumnos van a equilibrar, solo vamos a tener un triángulo. Entonces aquí tendríamos un signo de interrogación. Un signo de interrogación para que los alumnos vean que lo que tienen que buscar es un objeto diferente al que ya está. En este caso sería un círculo porque son las figuras con las que estamos jugando. Entonces, para poder equilibrar esta balanza. Sería de una manera sencilla, sino que sería como en la primer balanza, los alumnos pueden darse cuenta que 3 círculos y un triángulo son igual a dos círculos. Entonces, lo podríamos poner que esto es igual a esto, porque tienen el mismo peso, la balanza está equilibrada. Entonces, podrían ver y sustituir, podrían sustituir en la segunda ecuación, en la segunda balanza, perdón, podrían sustituir dos círculos. Se lo voy a hacer. Quitamos los dos círculos. Vale. Sigue estando equilibrada porque esto equivale a esto. Lo que hicimos fue sustituir. Entonces, el alumno se puede dar cuenta que tiene muchos objetos de aquel lado, aunque la balanza esté equilibrada. Entonces podría empezar a quitar objetos de los dos lados de la balanza porque pues harían lo mismo. Objetos iguales. Entonces podríamos quitar un triángulo de este lado y un triángulo de este lado. Sigue quedando equilibrada la balanza. Podríamos quitar otro triángulo, porque tenemos un triángulo allá, y quitamos este otro triángulo. Sigue estando equilibrada. ¿Qué más podemos quitar? Podemos quitar un círculo y un círculo. Entonces, nos damos cuenta que ¿cuántos círculos nos quedaron? Nos quedaron 5 círculos. Entonces, vemos lo mismo que vimos en la primera balanza, que 5 círculos equivalen a un triángulo. Entonces podríamos decir que este triángulo es igual a 5 círculos. Entonces, lo que tenemos acá es un triángulo. ¿Y qué teníamos en la última balanza?
un triángulo. Entonces, aquí ya los alumnos pueden ver cómo pueden sustituir para equilibrar esta balanza. ¿Qué nos hacen falta? 5 círculos. Entonces solo los ponemos. Quedaría resuelto el ejercicio. También se pueden hacer con diferentes figuras para que los alumnos puedan identificar cuál, en este caso, cuál era su incógnita. ¿Qué querían hacer ellos? Equilibrar la última balanza. Entonces querían saber cuánto valía un triángulo. Y lo hicimos por medio de sustituciones sencillas, jugando con las mismas figuras que teníamos. Entonces, es una manera bastante fácil para que los alumnos puedan entender y aprender la identificación de una incógnita y no se equivoquen a la hora de resolver algún problema y aplicar mal algún procedimiento. Eso sería para el tercer ciclo. Yo les voy a explicar el tema del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, especialmente para los alumnos de primer ciclo de educación básica y tercer ciclo de educación básica. El nombre del material didáctico es el siguiente, como pueden observar en este cartel. Nombre del material didáctico: del reciclaje al lenguaje algebraico. He considerado que es necesario fomentar en los alumnos, especialmente desde pequeños, lo que es al reciclaje, ya que es una de las maneras de realizar una traducción del lenguaje algebraico, del lenguaje verbal al algebraico de una manera divertida y, lo más importante, ayudando al planeta y que los niños aprendan la traducción del lenguaje algebraico. Los materiales a utilizar para la elaboración de dicho material son los siguientes. Tenemos el cartón, el cual a través de él realizaremos lo que es una imagen según el enunciado del problema. Bolsas plásticas, pueden ser de colores, plumón, palillos. Entonces, podemos enunciar el siguiente problema, lo cual nos dice: los años de Sofía dentro de 12 años. Para dicho problema necesitaremos la elaboración de una imagen de Sofía, el cual por aquí ya la tenemos. La imagen de Sofía. Entonces, podemos decir que los años de Sofía no se conocen. Entonces, por eso es que a los años de Sofía le llamaremos el valor de X, el cual lo colocaremos en dicho cartel. X. Entonces, podemos decir, ¿cuántos años tiene Sofía? Los años de Sofía son X, entonces no los conocemos. Por ese caso, le ponemos el valor de X. Entonces, si decimos que Sofía, ¿cuántos años tendrá dentro de 12 años? Entonces, a X le vamos a sumar 12 años más. Entonces, nos quedaría como X más 12. Por ejemplo, si Sofía tuviera 12 años, más 12, si le agregamos 12, entonces tendría Sofía dentro de otros 12 años más 24 años. Entonces, la expresión algebraica para dicho problema nos queda de la siguiente manera: X más 12. Si decimos el siguiente problema, un número cualquiera, entonces tenemos los siguientes tapones. Tenemos un número cualquiera, lo llamaremos con el valor de X. X, el cual representa un número cualquiera. Pero si decimos el doble de un número,
lo representaríamos con 2 tapones, el cual 1, 2 tapones y la X, es decir, 2X. La expresión algebraica nos quedaría 2X, pero si decimos el triple de un número, colocaríamos 1, 2, 3 tapones con X, 3X. Y así sucesivamente podemos establecer diferentes actividades. Por ejemplo, si decimos la suma o la suma o la resta o la multiplicación o la división de dos números diferentes. En este caso podemos plantearlo como la división de dos números diferentes, el cual el tapón representa la X y el siguiente tapón representa la Y. Pero así podemos establecer diferentes tipos de materiales didácticos. Ahora les voy a explicar el material didáctico para tercer ciclo de educación básica. El nombre de dicho material es el siguiente, como pueden observar en este cartel. Nombre del material didáctico: del entorno al lenguaje algebraico. Los materiales a utilizar para la realización de dicho material didáctico es el siguiente: un pliego de papel bond, puede ser cartulina. En este caso yo he utilizado papel bond, diferentes imágenes que representen nuestro entorno. Tenemos aquí algunas imágenes que pueden servir para representar nuestro entorno. Utilizaremos también pega, tijera. El objetivo principal de este material didáctico es que el alumno cree su propio problema a través de distintos materiales didácticos. Podemos enunciar el siguiente problema que está referido y que puede realizarlo uno mismo. Tenemos el siguiente problema, el cual está establecido aquí. Dice: si en el bosque de Marta hay 8 venados más que en el bosque de Héctor, y a su vez el bosque de Pedro tiene 12 más que la de Héctor, si X representa la cantidad de venados en el bosque de Héctor, determinar la cantidad o la expresión algebraica. Entonces, podemos establecer que esto se puede llegar a través de distintas comparaciones o a través de distintas soluciones, ya que no es solamente tal vez realizar de una sola forma, sino que también se puede realizar de diferentes maneras. En este caso, yo lo puedo enunciar con el siguiente problema. Entonces, si establecemos que en el bosque de Marta, lo puedo establecer como bosque en el bosque de Marta, dice que hay 8 venados más que en el bosque de Héctor. Es decir, que en el bosque de Marta hay X más 8. En el bosque de Héctor hay X venado, ya que dice. Y a su vez, el bosque de Héctor hay X venado. Y también en el bosque de Pedro tiene 12 más que el de Héctor. Es decir, si el de Pedro, el bosque de Pedro, tiene los siguientes venados: X más 12. Entonces, lo que se va a realizar es, para conocer la cantidad de venados que hay en los bosques, tanto de Marta, de Héctor y de Pedro, es la sumatoria. Entonces decimos que el total va a ser el siguiente, toda la sumatoria: X más 8 más
X más X más 12. X, si decimos, sumamos todas las X más X más X, nos queda a 3X más 8 más 12, 20. Entonces, el total de venados que hay dentro de los 3 bosques es X más 12, y eso nos quedaría la expresión algebraica de este ejercicio. Para el caso, ahora vamos a hacer énfasis en el área cognitiva, teórica y matemática, para ser específico. A un nivel de primer ciclo, el tema de regularidades podría verse un tanto complicado. Para ello es que nosotros como docentes tenemos que hacer la adecuación para la comprensión del contenido. Bien, empecemos por el término regularidades. Vemos que es un término un tanto complicado para niños pequeños. Cuando se trata de infantes, los términos pueden ser una dificultad de comprensión. Si yo le pregunto a un niño qué entiende por regularidad, posiblemente no tiene ni idea. Sus preconceptos no están relacionados con dicha palabra. Pero bien, lo que importa es que ellos sepan qué significa una regularidad. Hacemos la pregunta. Si ellos no saben, nosotros le orientamos. Para el caso, podemos preguntar a los niños que ven en el cartel. Este cartel es el material didáctico. Asumamos que estamos en primer grado. Los niños nos van a decir, vemos un gusanito sonriente, que tiene una luna, una estrella, una luna, una estrella y otros círculos en blanco. Bien. Pero aquí va la otra pregunta. ¿Será que el gusanito está completo? ¿Qué van a decir los niños? Esperando que ellos digan, no, no está completo. Las partes de su cuerpo que continúan no tienen ni estrellas ni lunas. Nosotros tenemos que tratar, por medio de preguntas, que ellos vayan abriéndose al conocimiento, que la curiosidad les lleve a conocer. La otra pregunta que podemos hacer es, ¿cómo podríamos completar al gusanito? Podemos también hacer otro tipo de adecuaciones. Un ejemplo, podemos decir que el gusanito salió cierto día de su casa y al salir de su casa botó algunas estrellas y algunas lunas. Y él tiene que llegar completito hasta su casa. Y si no llega así, ni como él salió, la mamá lo va a regañar. Los niños, por naturaleza, le oímos cuando fuimos niños y ahora de adultos siempre al regaño. Estoy seguro que ellos van a creer que al gusanito la mamá no le diga nada, que no lo regañe. Ahora bien, les vamos a decir que nos ayuden a juntar las piezas que conforman al gusanito. Para ello, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que era formado el gusanito antes de botar sus piezas? Es una pregunta que nos ayudará a ver la regularidad. Bien, podemos ver cómo está formado. Otra pregunta. Su carita, una luna, una estrella, una luna, una estrella. Los niños van a ir notando que va uno sí, uno no, uno sí, uno no, por así decirles. Una estrella, una luna. Ahora bien, después de la estrella, ¿qué sigue? Los niños van a decir, vemos que van alternados, uno sí, uno no. Si aquí está la estrella, después ¿qué va a seguir? La luna. Pero ¿qué podemos ver? ¿Será que ya se completó el gusanito? No van a ser ellos. Asumimos que ellos dirían no. Entonces, ¿qué sigue? Siguiente pregunta.
¿Sigue otra luna o una estrella? Ellos dirán una estrella. Y dibujamos la estrella. Como podemos ver, no salió igual la estrella, pero la idea es esta. Ahora bien, seguimos este ritmo y para hacerlo más interesante podemos llamar a aquellos niños a que ellos también se hagan parte del ejercicio. Ya vamos a Juanito. Hey Juanito, ¿crees que nos ayudas a llenar el gusanito? Si tiene iniciativa, si tiene interés y si ha comprendido rápidamente, nos ayudará. Y si no, pues nosotros continuamos con el mismo método que llevamos, haciendo preguntas y pidiendo la participación. Si nosotros no pedimos participación, estamos haciendo algo mecánico. Lo que yo ya sé es cómo se forma, pero yo no quiero terminar yo estudiando lo mismo. Ahora bien, al concluir, se pueden hacer otras preguntas clave para tener una conclusión. En este nivel no podemos tener o concluir de una forma muy concreta o quizás muy culta, podemos decirlo, sino que vamos a tener una idea de la conclusión. Ellos pueden decir que va formado de manera alternada una luna, una estrella, una luna, una estrella, hasta que termine el gusanito. Bien, esa sería la conclusión. Podemos también agregar un grado de dificultad aún mayor agregando otra figura. Un ejemplo, una estrella, una luna, un sol. Como podemos ver, los niños pueden elegir el sol, que ya no está dentro de la secuencia que llevamos. Es ahí donde agregaríamos un grado de dificultad aún mayor y complejo. Pero es bueno empezar por lo sencillo, sin esto. Ya en el avance podemos ir haciéndolo de la manera complejizando todos los procesos, lo que sería por el método inductivo. Sí, por el método inductivo. Es así como podemos concluir un ejemplo de regularidad, en este caso numérica, no de forma como el anterior. Siempre para el primer ciclo sería el calendario del mes de marzo del 2018, no exactamente ese mes, pero se puede tomar la idea de cualquiera de los meses, de cualquiera de los años, pero lo que importa sería la secuencia y la utilidad, el enfoque en este tema, como el que vamos a explicar a continuación. Podemos ver de que el mes, el día 1, sería el día jueves. Y vamos viendo todos los días. Entonces el jueves sigue el viernes, pero el día viernes no tenemos un número. Vemos que no existe o no está escrito, al igual que en el sábado y en el domingo. Pero ya vemos que el lunes nuevamente aparece el número. Sería el número 5. Y vemos que para el día martes, miércoles, jueves y viernes lleva una secuencia de 1 más 1. Para el caso del día jueves, si vemos que va de 1 en 1, podemos ver que el día viernes, ¿qué día será? Ahora bien, el punto sería explicarlo a los niños. ¿Cómo el niño puede decir y predecir que la secuencia va de 1 en 1? Lo llevamos a observar la parte que está completa y vamos a ver que son los números naturales, un poco de conjunto también, de conjuntos. Bien, si después del 5 está el 6, después del 6 está el 7, después del 7 está el 8, podemos ver que somos los números que nos aprendimos y memorizamos desde la primera vez que tuvimos contacto con los números y con las matemáticas. ¿Qué día sería el día 2? Si el jueves es 1, el día 2 sería el día viernes. Entonces lo escribimos. Si el día jueves es 1 y el día viernes es 2, ¿cuánto caería el día sábado? Recordando siempre que vamos de 1 en 1, los niños nos dirán
que será sábado 3. Pero vemos que el domingo no tiene un número o fecha. Entonces llevamos el mismo orden con el que iniciamos y colocamos el número 4. Claro que a la hora de colocarlo, el docente no va a tomar por sí solo la iniciativa de irlos colocando, sino que vamos a ir preguntando y conforme a lo que los niños nos vayan diciendo, vamos a ir llenando. Y es así como se puede ver la regularidad en el día, en el orden que van los días, y al existir ausencia de números en el espacio que corresponde, los niños, cuando ya han identificado la regularidad, con facilidad nos van a decir qué número de día es el que sigue. Gracias. Para el caso de ahora vamos a estudiar las regularidades en figuras geométricas. Figuras geométricas tales como los triángulos unidos que forman figuras. Bien, esto sería para tercer ciclo. Para el desarrollo de esta temática, de este problema, vamos a ocupar lo que serían palillos, que son los que se ocupan para los pinchos. En este caso, yo lo que hice fue que los partí a la mitad para que me alcanzaran más y trabajar en menos espacio. Bien, la idea es ver cuántos palillos podemos ocupar para formar la figura en la posición 1, para formar la figura en la posición 2 y para crear la figura en la posición 3. Para ello, vamos a recurrir a los palillos, cinta aislante, la cual vamos a pegar, la cinta aislante la vamos a adherir a lo que serían los palillos y lo vamos a ir formando en la figura, pegándolo en cada lado del triángulo. Para la figura 1, en el lado que nosotros queramos, pero vamos a cerrar toda la figura. Ahora vamos a ocupar para el otro lado. Ahora, para el último lado, como es en geometría, sabemos que los triángulos tienen 3 lados. Para la figura 1, que es un solo triángulo, vemos que hemos ocupado 3 palillos. Para ello vamos a recurrir a la construcción de una tabla, en la cual vamos a tener la posición de la figura 1, figura 2, figura 3 y las que siguen. Bien, para la figura 1, ¿cuántos elementos ocupamos? Llamamos elementos a los números, a los palillos que hemos ocupado. ¿Cuántos palillos ocupamos? 1, 2, 3. 3 palillos o palitos. Para la figura 2, es recomendable que el ejercicio no lo desarrolle uno como docente en su totalidad. Es bueno que haga el primero como ejemplo y otorgar el trabajito a los alumnos, con la idea de cerrar siempre toda la figura y que experimentando ellos puedan conocer sobre regularidades, las formas e indagar sobre el caso. Tenemos formada la figura 2. Para la figura 2, ¿cuántos palillos ocupamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vamos a dejar sacar la construcción según los palillos y vamos a tomar en cuenta que ya hemos construido la figura 3, sabiendo que cada lado es un palillo. Bien, ahora vamos a contar los lados, las líneas que trazan la figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
la posición 3, la figura tiene 7 palillos. ¿Qué podemos ver en la tabla? Los datos que vamos encontrando son los números en forma de pregunta, esperando que ellos digan que son los números impares. Empiezan o inician, se identifican con 2n. Podría ser que para ocupar 2n y hallar el primer término de los números impares, podríamos restar 1. ¿Y qué número obtendríamos si lo ocupamos en la posición 1? Sería el número 1. Eso sería todo, esperando que se haya comprendido de la mejor manera posible. Muchas gracias.